Todos los que vieron este metraje se concentraron en el sujeto. Ese fue el error, porque si apartas los ojos de él solo por un segundo y miras la línea de árboles a la izquierda, algo más se vuelve visible. Algo que nunca fue señalado en ningún análisis forense, que nunca surgió en ningún hilo analítico, que nunca fue mencionado en las decenas de videos de respuesta que diseccionaron este clip fotograma por fotograma. Una segunda figura, inmóvil, parcialmente oculta detrás del tronco de un abeto Douglas, lo suficientemente oscura como para pasarla por alto en una vista casual, inconfundible una vez que sabes dónde mirar. No el sujeto sobre el que todos han debatido durante 3 años, algo más. Ya posicionado, ya quieto, ya observando antes de que Daniel Marsh entrara siquiera en ese claro, y ese único detalle lo cambia todo. No solo sobre este metraje, sobre cada encuentro como este. Quédate conmigo, porque al final de esto, el clip que creías entender va a parecerte algo que nunca antes has visto. Daniel Marsh no era un excursionista recreativo. Esa distinción importa más que casi cualquier otra cosa sobre este caso. La mayoría del metraje anómalo de vida silvestre proviene de personas no familiarizadas con entornos remotos, personas cuya inexperiencia podría razonablemente explicar una identificación errónea, personas que no saben cómo luce un oso negro a 60 metros con poca luz, personas que nunca han pasado una noche solas en la naturaleza inexplorada. Daniel no era ninguna de esas cosas. 14 años de trabajo de campo contratado en Montana, Idaho y Wyoming. Más noches, solo en terreno remoto, de las que la mayoría de las personas pasan al aire libre en toda su vida. El tipo de alfabetización ambiental que toma años desarrollar la capacidad de leer una ladera, identificar patrones de perturbación, distinguir entre especies a distancia solo por la firma de su movimiento. Era, por toda medida profesional, exactamente la categoría de testigo cuyo relato es más difícil de desestimar. En octubre de 2019, fue contratado para remapear un corredor de cresta fuera de Steel Creek, Montana, zona de interior. Acceso forestal privado, a 65 kilómetros de la carretera pavimentada más cercana. Un corredor de relevamiento sin tocar durante más de 2 décadas. Entró en su camioneta solo un martes por la mañana. Registró su paso por la puerta. Se echó la mochila al hombro. 2 días de trabajo planificados. Salió en uno. El clip que subió esa tarde tenía 47 segundos. Sin título, sin descripción. Una sola línea de texto. ¿Alguien puede decirme qué es esto? Solo respuestas serias. 2 millones de vistas en 4 días. La comunidad de análisis forense digital llegó a un punto muerto casi de inmediato. Reconstrucción fotograma por fotograma. Análisis de marcha comparado con el referente Patterson-Gimlin de 1967, comparaciones de proporciones de extremidades. 3 años de debate que produjeron exactamente lo que estos casos siempre producen. Nada confirmado, nada descartado. Pero esto es lo que nadie hizo. Nadie examinó la geometría del claro. Nadie mapeó la relación espacial entre la posición de Daniel, el sujeto sobre la roca y las sombras a sus espaldas. Nadie miró dónde estaba colocado todo. Esto es lo que muestra el metraje en la superficie. Un sujeto grande, de pelaje oscuro, sentado sobre una roca de granito cubierta de musgo en el extremo lejano de un claro natural. Hombros anchos, brazos largos descansando sobre las rodillas, pecho ancho y profundo, masa craneal inconsistente con cualquier fauna regional documentada, y no se mueve, ni cuando Daniel deja de caminar, ni cuando levanta la cámara, ni cuando da 3 pasos a la izquierda para reencuadrar la toma. Durante los 47 segundos completos de la grabación, nada sin cambio postural, sin carga muscular, sin orientación hacia la huida. La comunidad de investigación conductual tiene un término específico para esto: no respuesta activa. No la quietud congelada de un animal presa atrapado al descubierto, no la rigidez de exhibición de amenaza de un depredador territorial. Algo más deliberado, una quietud sostenida y calibrada que comunica no miedo, no agresión, sino indiferencia. Una postura que dice: tu presencia
ha sido registrada, evaluada y considerada por debajo del umbral de una reacción. La no respuesta activa no es común en la documentación de vida silvestre. Es la firma conductual de un sujeto que ya ha decidido el resultado del encuentro antes de que el encuentro comience, o al menos así es como parece. Porque en la marca de los 17 segundos algo cambia. La cabeza del sujeto rota, lenta, precisa, no hacia la cámara, alejándose de ella aproximadamente 30 grados hacia la línea de árboles en su flanco izquierdo. La mayoría de los analistas registraron esto como una respuesta a un sonido. Algo se movió entre los árboles. El sujeto lo oyó y giró. Esa interpretación es incorrecta, porque en el fotograma exacto de esa rotación, no un segundo antes, no un segundo después, hay un desplazamiento de sombra aproximadamente 30 metros detrás de la posición de Daniel, una masa oscura, moviéndose con deliberación lenta y cargada de peso entre dos abetos y luego deteniéndose, inmediatamente, completamente, como si hubiera recibido una señal para mantenerse dos posiciones, dos sujetos, uno frente a Daniel, manteniendo su atención visual completa, uno detrás de él, moviéndose entre las sombras mientras le daba la espalda. No estaba siendo testigo de un encuentro, estaba parado dentro de uno. Imagina esto, uno frente a ti, uno detrás de ti, no merodeando, no por casualidad, posicionados. Ahora aplica los datos espaciales del metraje. Traza 3 puntos, la roca, la posición de la sombra secundaria y las coordenadas GPS de Daniel de su registro de relevamiento. Traza una línea desde la roca hasta la segunda figura. Traza una línea desde la segunda figura hasta Daniel. El ángulo en la posición de Daniel, 45 grados. Eso no es una distribución aleatoria de dos sujetos a través de un claro. Un punto de convergencia de 45 grados es la geometría que maximiza la cobertura de observación desde dos posiciones simultáneamente. Desde la roca, el sujeto primario mantiene línea de visión directa al objetivo. Desde 45 grados, el sujeto secundario cubre el punto ciego angular exacto que crea la primera posición. No había ninguna dirección hacia la que Daniel pudiera haberse movido adelante, atrás, hacia cualquier flanco sin ser rastreado por al menos uno de los dos sujetos en todo momento. Este es el problema. El posicionamiento aleatorio de animales no produce geometría de cobertura a 45 grados, no produce campos de observación superpuestos, no produce una disposición espacial donde el objetivo no tiene vectores de escape ciegos. Esa geometría tiene que ser construida. Y todavía no hemos llegado al terreno. El corredor de Steel Creek no fue elegido al azar. Las formaciones de granito que flanquean esa cresta crean lo que los ingenieros acústicos llaman el efecto de galería de susurros. Superficies parabólicas naturales que enfocan y canalizan el sonido de maneras profundamente contraintuitivas para cualquiera que no esté familiarizado con el terreno. El sonido que se disiparía en campo abierto en segundos, en cambio viaja a lo largo de las paredes del cañón con una fidelidad extraordinaria, comprimido, dirigido, transportado mucho más allá de su rango efectivo normal. Algo posicionado a la elevación de la roca, en ese lugar específico, recibiría información acústica del corredor de aproximación del valle a distancias que superan el rango de audición biológica estándar por un margen significativo. Podría oír a Daniel aproximarse, no minutos antes de que llegara, horas antes. Entre 2011 y 2022, 11 personas independientes que trabajaron dentro de ese mismo corredor de 20 kilómetros reportaron una anomalía consistente. No avistamientos de criaturas, no evidencia física, una sensación descrita en términos casi idénticos en 11 relatos separados a lo largo de 11 años. Una sensación sostenida y direccional de observación desde una posición elevada. Varios notaron que parecía rastrear su movimiento, que cuando giraban para mirar cuesta arriba, la fuente percibida ajustaba su ángulo en respuesta. La mayoría lo descartó, lo archivó. Un biólogo de vida silvestre lo anotó en un diario de campo, luego tachó la entrada. Ninguno llevaba equipo de audio en funcionamiento. Daniel sí.
Llevaba un micrófono direccional de alta ganancia hardware estándar para mapeo ambiental, grabando continuamente a lo largo del día de relevamiento. No revisó el audio crudo hasta 3 semanas después de que el metraje se volviera viral. Lo que encontró en los 12 minutos inmediatamente anteriores al encuentro de las 11:17 de la mañana no llegó a ninguno de los análisis virales. Cese total de la vocalización aviar, sin arrendajos de Stellar, sin trepadores de pecho rojo, sin el parloteo de fondo del dosel, que había sido continuo durante las 4 horas anteriores del relevamiento. Silencio, completo, inmediato. En ecología de vida silvestre, esto tiene un nombre: sumidero de depredador. La respuesta documentada de una comunidad aviar a la presencia próxima de un organismo tan por encima de la jerarquía de amenazas local que las aves no arriesgarán traicionar su posición mediante el sonido, enmudecen. Todas, a la vez. El sumidero de depredador se limpió 12 minutos antes de que Daniel entrara en el claro. El bosque le estaba diciendo que algo estaba allí. No sabía cómo leerlo. Ahora, observa lo que el sujeto primario está haciendo realmente. Cada mamífero grande sobre la Tierra, cada uno documentado, exhibe una respuesta de estrés medible ante la proximidad inesperada de humanos. Activación del sistema nervioso simpático. Cambio postural observable. Aumento de la frecuencia respiratoria. Orientación hacia la huida. Esta es arquitectura de supervivencia programada. Persiste en todas las especies de primates, incluidos los animales habituados a la presencia humana durante años de exposición controlada en investigación. El sujeto primario no muestra ninguna de estas respuestas. Ciclo respiratorio: lento, regular, sin cambios. Postura: estática a lo largo de todo. La rotación de cabeza a los 17 segundos no es un reflejo de sobresalto, es una comunicación dirigida. Y aquí es donde los datos conductuales se intersectan con algo que no tiene precedente en la investigación de vida silvestre. En la doctrina de fuerzas especiales, la disposición espacial documentada en este metraje se corresponde directamente con el protocolo de vigilancia, una estructura de vigilancia de 2 elementos en la que un operador estático mantiene un puesto de observación elevado con línea de visión directa al objetivo, mientras un operador móvil maniobra en la zona ciega del objetivo. El elemento estático no interviene. Observa, comunica, mantiene el objetivo en la mira. El elemento móvil opera libremente, porque el elemento estático tiene la atención del objetivo. La rotación de cabeza a los 17 segundos es una actualización de posición del elemento de vigilancia al móvil. Posición del objetivo confirmada, continuar. Esto no era un animal sentado en una roca, era una maniobra de flanqueo. Existe otra posibilidad, por supuesto. Quizás el giro de cabeza fue aleatorio, quizás la segunda figura era un animal sin relación. Quizás la geometría es una coincidencia y el sumidero de depredador fue un halcón pasando. Quizás, pero entonces llegamos a la cronología, y el quizás se vuelve mucho más difícil de sostener. Aquí es donde todo se rompe. El hardware de relevamiento de Daniel registraba marcas de tiempo GPS automáticamente a lo largo del día de campo. Datos de posición con marca de tiempo de equipos de grado profesional, la misma clase de hardware utilizado en disputas de límites legales y evaluaciones ambientales. Registró su paso por la puerta de acceso a las 6:42 de la mañana. El encuentro lleva marca de tiempo a las 11:17 de la mañana, 4 horas y 35 minutos de movimiento a través de terreno navegado enteramente mediante GPS, sin marcas de sendero, sin caminos establecidos. Su línea de viaje fue determinada en tiempo real por las condiciones topográficas, donde la pendiente permitía el paso, donde los árboles caídos forzaban la desviación. Su ruta específica no era predecible desde ningún punto de ventaja externo fijo, y sin embargo, la roca junto a la que había almorzado la tarde anterior oculta dentro del claro, invisible desde cualquier aproximación por la cresta, tenía un sujeto sentado sobre ella, compuesto y asentado, cuando llegó al día siguiente. No sorprendido a mitad de alguna actividad, no asustado mientras se alimentaba. Asentado,
ciclo respiratorio lento, brazos en reposo. La relajación física que requiere ese tipo de postura tarda minutos en lograrse, no segundos. Lo que significa, teniendo en cuenta la acústica de la galería de susurros, el sumidero de depredador que se limpió 12 minutos antes y el estado postural completamente compuesto del sujeto primario, que lo que sea que estaba en esa roca había estado rastreando a Daniel durante 4 horas y media de territorio inexplorado sin señalización, proyectó su destino a partir de su patrón de movimiento, y llegó antes que él, con suficiente tiempo para asentarse. Eso no debería ocurrir, no con un animal. No con ninguna especie en la fauna documentada de las montañas rocosas del norte. Los animales no predicen rutas. No se preposicionan en lugares que un objetivo visitó el día anterior. No coordinan una geometría de observación a 45 grados y luego se sientan en no respuesta activa mientras un segundo elemento trabaja la zona ciega. Esto no es coincidencia ambiental. Esto es control. Detente aquí por un momento, porque hemos estado haciendo la pregunta equivocada. Toda la comunidad analítica, 3 años de análisis, bases de datos, taxonomía conductual, se ha centrado en una pregunta. ¿Qué es el sujeto? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es esta. Si algo tiene la arquitectura cognitiva para suprimir todo un ecosistema forestal, predecir una ruta de movimiento humano a través de 4 horas y media de terreno sin marcar, desplegar una geometría de observación de 2 elementos a 45 grados y mantener una no respuesta activa, compuesta a lo largo de un encuentro de cámara de 47 segundos. ¿Por qué mostrarle algo a Daniel? Piensa en eso. Algo tan capaz de ocultarse eligió ser visible. Un sujeto sobre una roca abierta, tranquilo, filmable, completamente expuesto. Un sujeto en las sombras móvil, no detectado, nunca captado en cámara. ¿Por qué revelar al primero y ocultar al segundo? ¿Por qué permitir el metraje pero controlar exactamente lo que contiene? Porque puede que esto no sea sobre esconderse. Puede que sea sobre algo mucho más deliberado, no ocultamiento, gestión, no del bosque, de nosotros. Carter Webb ha pasado 9 años construyendo una base de datos de encuentros con un enfoque taxonómico específico, no avistamientos en general. Encuentros en los que el testigo, tras una reflexión sistemática, identificó lo que él llama características de observación gestionada encuentros que se sintieron menos como tropezar con un sujeto y más como recibir una vista controlada de uno. 73 casos verificados. Noroeste del Pacífico, montañas rocosas del norte, corredor de los Apalaches. En 61 de esos 73 casos, al menos un marcador conductual específico está presente. Una perturbación anómala secundaria en una posición geométricamente opuesta al sujeto primario. Un sumidero de depredador que precede al encuentro. Evidencia física que sugiere que una posición fue ocupada antes de que llegara el testigo, o un sujeto primario que demuestra no respuesta activa a lo largo del encuentro. El metraje de Steel Creek contiene los 4 simultáneamente. La conclusión de Webb, presentada con cuidado, con pleno reconocimiento de sus implicaciones, es lo que él llama la hipótesis de fuga controlada. Una población con suficiente capacidad cognitiva entendería, con el tiempo, que el ocultamiento completo es estratégicamente inferior a la visibilidad gestionada. La invisibilidad total desencadena comportamiento de búsqueda agresivo, moviliza recursos, genera impulso institucional, relevamientos con drones, operaciones con helicópteros térmicos, equipos terrestres coordinados, protocolos federales de gestión de vida silvestre, pero una población que controla su propia firma de evidencia, que libera exactamente suficientes datos visuales ambiguos para mantener a la comunidad observadora bloqueada en la fase de verificación, previene esa escalada por completo. Se mantiene a sí misma en la categoría del mito. Y los mitos no son cazados con drones equipados con visión térmica, no son mapeados con telemetría satelital, no generan protocolos federales de gestión, no desencadenan el tipo de respuesta ambiental sistemática que constituye una amenaza existencial para una población que opera en la naturaleza remota.
Los datos de Webb sugieren que llevan haciendo esto durante 60 años. 60 años de metraje. Miles de relatos de testigos. Evidência física analisada por investigadores acreditados e el consenso científico oficial sigue siendo. No confirmado, esa consistencia a lo largo de 6 décadas no es un reflejo de la calidad de la evidencia, es un reflejo de la gestión de la evidencia. A menos que nos estemos perdiendo algo, a menos que la hipótesis de fuga controlada no sea todavía la capa más profunda de lo que está ocurriendo aquí. Considera lo que una firma de evidencia perfectamente gestionada requiere realmente, no solo inteligencia, no solo conciencia ambiental, no solo predicción de rutas y explotación acústica y geometría de observación coordinada. Requiere una comprensión de cómo funcionan las instituciones humanas. Requiere saber que la evidencia borrosa sustenta el debate, que el metraje ambiguo genera engagement sin desencadenar escalada, que una huella ligeramente demasiado degradada para el análisis definitivo de crestas dérmicas es más útil que ninguna huella en absoluto, que una vocalización grabada justo lo suficientemente lejos como para que la identificación de la especie permanezca inconclusa mantiene a los investigadores en el campo, los mantiene enfocados en la evidencia, en lugar de presionar por una respuesta institucional. Ese nivel de calibración conductual no proviene del instinto, proviene de la observación a largo plazo y sistemática de cómo los humanos responden a cada categoría de evidencia, qué desencadena la escalada, qué sostiene el engagement, qué mantiene la conversación exactamente donde necesita estar. Lo que significa, si Webb tiene razón, si la hipótesis de fuga controlada se mantiene en 61 de 73 casos documentados, que la investigación nunca ha sido un proceso unidireccional. Cada investigador que pensó que estaba estudiando a estos sujetos también estaba siendo estudiado. Cada cámara trampa que capturó una imagen parcial capturó exactamente lo que se decidió capturar. Cada pieza de evidencia jamás recuperada existe precisamente porque fue dejada. Daniel Marsh no entró en un claro y accidentalmente encontró algo extraordinario. Fue conducido a una demostración, su cámara, su subida, sus 2 millones de vistas, y el punto muerto digital de 3 años que siguió. Todo ello produjo exactamente el resultado que la visibilidad gestionada está diseñada para producir: engagement sin escalada, visibilidad sin confirmación, no confirmado. Vuelve a la marca de los 17 segundos por última vez. La cabeza del sujeto primario rota hacia su flanco izquierdo, hacia la posición secundaria. Una actualización de posición transmitida a través de las coordenadas exactas donde estaba parado Daniel entre 2 puntos en una conversación que no podía oír, llevando una cámara que no se dio cuenta de que era parte del arreglo. Subió el metraje porque creía haber capturado finalmente algo que forzaría una conclusión. No lo había hecho. Había proporcionado un punto de datos. Daniel Marsh renunció a su contrato de relevamiento 4 meses después del encuentro. Intentó volver, hizo 2 días más de campo en diferentes corredores, a kilómetros de Steel Creek, ambas veces, lo mismo. El sumidero de depredador, el rastreo de observación direccional, siguiendo su movimiento desde arriba, la sensación de que se estaba ejecutando un cálculo. No podía concentrarse. Seguía deteniéndose a mirar cuesta arriba. Presentó su informe final de relevamiento en febrero de 2020. Desde entonces, no ha vuelto a entrar en la naturaleza remota inexplorada. Lleva un arma de fuego en las caminatas por senderos mantenidos con su familia. Un comunicador satelital siempre está cargado y sujeto a su cinturón cuando está al aire libre. Le dijo a Carter Webb en su último intercambio grabado: «Solía pensar que se estaban escondiendo de nosotros. Ahora pienso que los que se esconden son los que deciden que no merecemos la atención. El que estaba en esa roca tomó una decisión diferente, y he pasado 2 años intentando descubrir qué hice ese día que lo llevó a decidir mostrarme algo. No ha encontrado la respuesta, tampoco nadie más. Pero esto es lo que el metraje de Steel Creek te deja realmente, no como un misterio, sino como una conclusión lógica extraída de 47 segundos de datos de campo con marca de tiempo, un sumidero de depredador,
Una geometría de observación a 45 grados y 73 casos documentados que comparten la misma firma conductual. Si algo así puede decidir cuándo es visto, entonces cada vez que entras en un bosque, la pregunta no es si hay algo allí, es si decidió que no merecías que se mostrara.